Buenos días, amigos de Paraguay. Mi nombre es Juan Pablo Ramos. Yo soy cirujano de la unidad de trauma y urgencia del Hospital Sotero del Río de Santiago de Chile. Y primero que todo, muchas gracias por la invitación a presentar uno de los temas que nosotros estamos desarrollando en nuestra unidad, que es transfusión masiva guiada por prueba viscoelástica. Eh, Primero que todo, quería mencionar también que no tengo ningún conflicto de interés con esta presentación. Vamos a hablar sobre transfusión masiva, sobre algunos exámenes de pruebas viscoelásticas que actualmente se están desarrollando para guiar la resucitación de estos pacientes y no hay ningún conflicto de interés. Ustedes muy bien saben que el 50% de los pacientes van a fallecer en el sitio del suceso y frente a esa hemorragia nosotros lo único que tenemos que hacer es la prevención. Y actualmente en este mes, con la campaña Mayo Amarillo, estamos trabajando fuertemente en esa prevención. Ese 50% va a ser inmediato y no va a ser nuestra responsabilidad dentro de los centros de atención terciario o primarios, depende de donde trabajemos. Además, ¿qué es lo que es lo importante de esto? Que cuando hablamos de transfusión masiva, solamente el 3% de nuestro ingreso hospitalario vamos a tener que activar un protocolo de transfusión masiva. No es para todos los pacientes. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que de ese 3%, el paciente que me llega con un criterio de transfusión masiva va a poner a prueba todo mi sistema intrahospitalario, ya sea de transfusión precoz, de cirugía de trauma, de un muy buen anestesista y obviamente de cuidado crítico. Y además ese 50% que me va a llegar a mí, o sea, de los pacientes con hemorragia, es una muerte prevenible. ¿Ya? O sea, yo tengo que hacer algo para parar el sangrado y reanimar en forma efectiva a mi paciente. ¿Cuál es el fundamento fisiológico que está detrás de todas estas cosas? Todos sabemos la triada de la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía. Nosotros en esta presentación nos vamos a enfocar específicamente a la coagulopatía, que es algo que se ha venido desarrollando en los últimos tiempos. Con respecto a la coagulopatía, nosotros conocemos que existe la coagulopatía asociada al trauma, ¿ya? Y es efectivamente lo que nosotros queremos combatir desde que nuestro paciente ingresa a la unidad de reanimación. La hipotermia es letal en nuestro paciente, va a aumentar la coagulopatía. Ya sabemos que si nuestro paciente tiene una temperatura menor a 32,8 grados Celsius, tiene una muy alta mortalidad, incluso del 100%. Aparte, la temperatura mientras más baja es, va a afectar ya sea a alterar la fibrinolisis, disminuye la capacidad de secuestro de agregación plaquetaria. Ya a 35 el factor 9, por ejemplo, se va a inactivar y comienza a desencadenarse lo que es la coagulopatía asociada al trauma. La acidosis, por su parte, que es el tercer pilar de esta triada, va a exacerbar el sangrado. ¿Por qué? Porque entre un pH, por ejemplo, entre 7,4 y 7, va a reducir casi en un 90% la actividad del factor 7A activado, por ejemplo, o va a inhibir también el efecto de la trombina. ¿Ya? O sea, son factores asociados a la triada que nosotros va a ir incrementando la coagulopatía. Y a la vez la coagulopatía per se. Si nosotros hacemos una prueba viscoelástica cuando nuestro paciente ingresa a la unidad de reanimación, vamos a ver que hasta el 30% va a venir con la coagulopatía del prehospitalario. O sea, en ese porcentaje de pacientes estamos en desventaja. Además, si es que nosotros lo medimos por ISS de pacientes altísimo, por ejemplo, sobre 45, que son pacientes que son muy graves, casi el 100% va a desarrollar una coagulopatía asociada al trauma, o incluso podemos encontrar una coagulopatía asociada al neurotrauma dependiendo del Glasgow de nuestro paciente. ¿Cuál va a ser el enfrentamiento que nosotros debemos tener con este tipo de pacientes? Es primero el del control de daño resucitativo. Este enfrentamiento estratégico que es mucho más anatómico, que es mucho más fisiológico que anatómico, y va a ir enfocado a controlar todas las condiciones que van a exacerbar la hemorragia en mi paciente que está sangrando. ¿Cuál es la estrategia que nosotros vamos a utilizar como control de daño? Primero, mantener una hipotensión permisiva, eso principalmente en trauma de torso, una presión sistólica menor a 90. Uso limitado de cristaloides, este es uno de los grandes mensajes. Los cristaloides, máximo hasta 1000. Después, si es que yo tengo que usar cristaloides para reanimar a un paciente, tengo que comenzar a pensar en un protocolo de transfusión masiva. Los protocolos tienen que disponer en base de plasma fresco congelado y concentrados de glóbulos y plaquetas. Eso, y obviamente controlar la hipotermia.
esta noción de limitar los cristaloides surge a raíz de pesquisar coagulopatía dilucional, que eso es por parte de nosotros. Si yo a un enfermo que está gravemente lesionado le doy 2 litros de un cristaloide, por ejemplo, el 40% va a desarrollar una coagulopatía dilucional. Y además tenemos que tener en cuenta que tiene el cristaloide una nula capacidad de transporte de oxígeno y podemos causar una acidosis hiperclorémica. Entonces ahí comienza la definición de transfusión masiva en trauma, que la definición clásica que encontramos es más de 10 unidades de sangre de hemoderivados en 24 horas. Y eso nosotros lo vamos a disponer ya sea en productos de concentrados de glóbulos, plasma fresco congelado, plaquetas y crío. Lo que les quiero contar dentro de esta presentación es cómo podemos utilizar de forma estos 4 productos sanguíneos de forma objetiva. ¿Cuáles son las ventajas de un protocolo de transfusión masiva? Las principales ventajas de establecer es que vamos a disminuir la mortalidad, ¿ya? Pero si es que nosotros le asociamos una prueba viscoelástica, y esto lo utilizamos principalmente para ver la estabilidad y la fuerza del coágulo, podemos disminuir la morbilidad asociada a la transfusión, ahorrar muchos productos sanguíneos que la mayoría son escasos como las plaquetas o son muy costosos como las plaquetas, y obviamente disminuir estadía hospitalaria y ventilación mecánica. ¿Qué experiencia existe a nivel mundial utilizando pruebas viscoelásticas asociadas a transfusión masiva? Lo primero es en Denver, es la gran experiencia que existe del Dr. Moore, que lo ocupa RapidTech, y este es su protocolo de transfusión masiva, que la prueba viscoelástica la realiza en la unidad de emergencia y posteriormente sigue reanimando por objetivo a los pacientes que sangran. Otro vista es la de Austria, que ellos más que trauma penetrante tienen trauma contuso y están a cargo de un anestesista que se llama Scholz, que un poco a diferencia de los americanos, él ocupa más ROTEM, que es la tromboelastometría, que es lo que ocupamos acá, y tiene un punto de vista un poco más fisiológico del enfrentamiento del paciente con trauma. Este es nuestro protocolo de transfusión masiva asociado a pruebas viscoelásticas que utilizamos en nuestra unidad, y a continuación lo voy a describir. Un punto clave de los pacientes que sangran es identificarlos, y eso es lo que va a cambiar un poco el pronóstico. Mientras más precoz haga esa identificación del paciente que está sangrando, más chance tengo de aumentar la sobrevida. ¿Qué paciente va a requerir una activación de un protocolo de transfusión masiva? Primero, eso tiene que ser una decisión guiada por el cirujano, ¿ya? Y hay diferentes scores en la bibliografía que nosotros vamos a encontrar que nos van a predecir un riesgo de tener un sangrado masivo. El que nosotros utilizamos es el ABC, principalmente porque es un score clínico, ya que me indica si mi paciente tiene una presión sistólica baja, una frecuencia cardíaca alta, o si tiene un trauma penetrante, un FAS positivo. Ya desde el prehospitalario yo podría comenzar a activar mi protocolo de transfusión masiva. El FAS es un dato muy importante porque eso ya me indica que al menos hay 1 litro de sangrado dentro de la cavidad abdominal, y ya me hace pensar de que un paciente con 1 litro de sangrado dentro de la cavidad tiene que asociarse a un protocolo de transfusión masiva. La selección de pacientes es mediante dos o más criterios del ABC, y es como un código de paro cardiorrespiratorio. Yo activo mi protocolo y comienzan a llegar las unidades. ¿Qué tenemos como unidades? El primer cooler va a traer 2 unidades de glóbulos rojos en forma inmediata, incluso puede ser antes que llegue el paciente a mi unidad de reanimación. El segundo cooler ya va a venir con 2 unidades más de glóbulos rojos y 4 de plasma fresco congelado. Y con el tercer cooler ya completamos las 6 unidades de plaquetas, 6 de glóbulos y 6 de plasma. Con eso, para partir. Lo ideal es que luego de esto hacer el control hemostático y seguir la reanimación con prueba viscoelástica. ¿Por qué dentro de nuestro primer cooler nosotros los 3 primeros coolers reanimamos por 1:1:1? Este es por un estudio, se llama PROPER, la mayoría ya lo conoce. Son 2 ramas de pacientes que estudió más de 600 pacientes randomizados a 1:1:1, a 1:1:2, que no encontró beneficio en ninguna de las ramas estadísticamente significativas. Con esto nosotros proporcionalmente nos vamos por 1:1:1 dentro de la resucitación inmediata del paciente.
¿Por qué glóbulos rojos tienen que ir a los coolers? Esto todos lo sabemos. Primero porque perdemos sangre, ¿ya? No suero. Tenemos que reanimar con glóbulos. Segundo, necesitamos el oxígeno y necesitamos el transportador del oxígeno, que es el eritrocito. ¿Por qué tiene que ir plasma dentro de los primeros coolers también? ¿Por qué? Porque existe esta noción que actualmente se está investigando y hay muchos artículos sobre esto, sobre la endotelopatía del trauma, ¿ya? El plasma fresco congelado primero nos va a aportar factores de coagulación y va a prevenir esta endotelopatía del trauma. ¿Qué significa esto? Principalmente que algo tiene el plasma que lo que me hace al vaso sanguíneo es disminuir la permeabilidad y disminuir el edema que yo voy a causar si es que a ese paciente yo le administro cristaloide. Y aquí está este estudio de Cosar que mide la endotelopatía en ratas sometidas a choque hemorrágico, y lo que él hace es, reanimándolo o no con suero fisiológico, por ejemplo, o ringer lactato o plasma, ve los cambios que hay en el glicocálix midiendo el SYNDECAN1 de estas mismas ratas, donde en lo primero podemos ver un vaso, una vénula normal de una rata. En el segundo recuadro a la derecha podemos ver esta misma vénula con un choque hemorrágico. En el tercer recuadro a la derecha podemos ver esta misma medición del SYNDECAN1 y del glicocálix en una rata con choque hemorrágico y reanimada con ringer lactato, donde vemos que el grosor del glicocálix se pierde y es mucho más desordenado, o sea, hay mucha difusión a través de la membrana. Pero si nosotros esa misma vénula con choque hemorrágico la reanimamos con plasma fresco, es muy parecida a una vénula normal. Entonces, bajo este concepto de medición del glicocálix, lo que podemos extrapolar es que algo tiene el plasma fresco congelado que nos ayuda a combatir esa endotelopatía del trauma. Con respecto al ácido tranexámico, todos conocemos el estudio CRASH2, es un estudio muy grande donde logramos ver los beneficios del ácido tranexámico, pero si ustedes comienzan a meterse en cómo fue diseñado el estudio, tiene algunas cosas que son muy de discusión, y hay reportes sobre que el ácido tranexámico en ciertos pacientes no es muy beneficioso, puede aumentar la mortalidad, como en algunos reportes del Journal of Trauma del año pasado, o no tiene evidencia actualmente el uso de ácido tranexámico en cierto grupo de pacientes, no en todos. Y aquí es donde le traigo a colación este estudio del Dr. Moore, que él identificó 3 fenotipos de pacientes que llegaban con respecto a su perfil fibrinolítico, que llegaban a la unidad de reanimación, ¿ya? Él identificó primero que el 64% de los pacientes, la mayoría, va a llegar con un patrón de inhibición de la fibrinolisis o fibrinolisis shutdown. Entonces, ese es el principal fenotipo de los pacientes que ingresan en la reanimación con trauma. El 18% va a llegar con una fibrinolisis normal, no necesita ácido tranexámico, y solo el otro 18% va a llegar hiperfibrinolítico, y ese tipo de paciente sí se beneficia de ácido tranexámico. Entonces, con estos 3 fenotipos de fibrinolisis, él vio a qué se asociaba la mortalidad y encontró que los pacientes que llegaban hiperfibrinolíticos, efectivamente, que son los menores, se mueren de choque hemorrágico en una forma precoz, en menos de 24 horas. Y los pacientes que llegan con inhibición de la fibrinolisis, que no se benefician de ácido tranexámico, fallecen principalmente por falla multiorgánica o sepsis a los 30 días en la unidad de paciente crítico. Entonces, haciendo estos 3 fenotipos, él pone un poco en duda, y usando pruebas viscoelásticas, poder ojalá tener un parámetro objetivo de cómo está la fibrinolisis de mi paciente cuando llega a la unidad de reanimación. Ahora, claro, con esto yo le estoy diciendo que vamos un poco en contra del CRASH2, que es un estudio muy grande, de muchos pacientes, multicéntrico, que fue randomizado. Pero si nosotros vemos el estudio, vemos que muy poco porcentaje de los pacientes tuvo una transfusión masiva. La mayoría no tuvo una laparotomía, ¿ya? Y también tendríamos que ver en qué centro se hizo. Si es que alguna vez solamente hay un centro nivel 1 en Canadá donde se realizó el CRASH2. Entonces está actualmente muy en tela de juicio este estudio, y están obviamente surgiendo nuevos estudios con respecto a antifibrinolítico de trauma, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a evaluar nuestra estrategia transfusional en el paciente que sangra?
Entonces, imaginemos, tengamos este panorama, un paciente con un sangrado masivo abdominal, como el que podemos ver acá, puede ser una herida por arma de fuego abdominal con lesiones de grandes vasos, donde mi paciente va a comenzar a sangrar. La típica pregunta del anestesista es, ¿está sangrando? ¿Por qué? Porque se hipotensó, está un poco taquicárdico, están poniendo droga vasoactiva. ¿Qué va a decir el cirujano? Sí, mira, sabéis que está sangrando, pero está sangrando un poco, no está sangrando mucho. Y eso es crítico porque tenemos que objetivar lo que es ese poco. ¿Ya? Y ahí es donde dentro de intrapabellón entra la prueba viscoelástica. La prueba viscoelástica me va a objetivar específicamente lo que le falta a mi paciente y eso lo podemos hacer con un ROTEM o un TEC. ¿Cuál es la estrategia transfusional que nosotros vamos a utilizar? Mi paciente mientras sangra, yo tengo que hacerle un control hemostático precoz, ojalá en menos de 30 minutos. Aquí le pongo en boga lo que actualmente se está estudiando muy fuerte, que es la sangre entera. ¿Ya? En trauma bélico comienzan con sangre entera mientras se hace el control hemostático. En los centros civiles, 1:1:1 hasta tener el control hemostático. Y luego de mi 1:1:1 y haber detenido la hemorragia, yo sigo con prueba viscoelástica según ROTEM. Obviamente, la recomendación actualmente es darle ácido tranexámico a mi paciente, ver el pH, ver el calcio y ver la temperatura y obviamente irlas combatiendo mientras yo voy reanimando. ¿Cómo es la prueba viscoelástica? La prueba viscoelástica es un examen que se da en vivo, que yo voy viendo mientras estoy operando a mi paciente, a diferencia de la prueba estándar de coagulación, donde yo voy a tener un primer tiempo que es el CT o Coagulation Time, que me va a decir de cómo están los factores de coagulación de mi paciente. Eso puede estar alargado y eso requiere factores de coagulación o plasma fresco congelado. El tiempo en total del examen son 50 minutos, pero yo ya voy a tener algunos predictores como el ángulo alfa que me va a hablar a los 5 minutos de si esa curva va a estar anormal o normal y predecir un poco lo que le va a faltar. Mi curva sigue creciendo y voy a tener la amplitud máxima. Con la amplitud máxima de mi ROTEM yo voy a decir, ese coágulo está firme, ¿ya? Entonces, si es que está disminuida la amplitud máxima, yo tengo que preguntarme, ¿le falta fibrinógeno? Y yo veo mi pantalla de abajo y le veo el FIBTEM. O le faltan plaquetas, y si mi FIBTEM está normal, yo le agrego plaquetas. Entonces, con esto yo tengo una prueba objetiva de saber la coagulopatía, el INR alterado que tiene, o la prueba de coagulación alterada que tienen, qué es lo que específicamente le falta, o crioprecipitado, o plaqueta, o factores de coagulación. Y el último tiempo, después de los 30 minutos, yo veo la etapa de la fibrinolisis. Si la fibrinolisis cae, ese paciente, que se describe como esa cola de cometa, mi paciente necesita ácido tranexámico antifibrinolítico y con 1 gramo de ácido tranexámico yo revierto esa esa hiperfibrinolisis. Ahora, esto es muy atractivo en la teoría y les quería traer este caso clínico. Este es un paciente masculino que ingresa en paro cardiorrespiratorio en nuestra unidad de trauma. Viene con una herida por arma de fuego en ambas extremidades, una con claro trayecto vascular femoral. Aquí podemos ver, el paciente ingresa en paro cardiorrespiratorio, viene con suero desde el prehospitalario que nosotros comenzamos a disminuir, a cortar y activamos el protocolo de transfusión masiva, que comenzamos con una reanimación hemostática en forma precoz. Igual le hacemos la evaluación primaria por fase, si bien las heridas eran evidentes en la extremidad inferior, comenzamos a hacer un control hemostático de la zona femoral con un torniquete y sondas Foley y el paciente sale del paro cardiorrespiratorio. Lo trasladamos a unidad de pabellón en forma urgente, donde seguimos la reanimación en forma continua. Los hallazgos quirúrgicos de este paciente tenía una lesión de la arteria femoral superficial aproximadamente de un 40%, que lo que se hizo con eso fue un shunt solamente para salir de la urgencia, la vena del 60% que se ligó y no tenía ninguna lesión ósea. Entonces, lo que se confeccionó fue este shunt con un plástico en la arteria que pudo permeabilizar la arteria y sacar a paciente a una fase 2. El primer ROTEM, si se fijan, lo tenemos en vivo mientras vamos transfundiendo al paciente, donde destaca una hiperfibrinolisis muy precoz, este diamante de la muerte descrito, que principalmente los pacientes es un muy mal pronóstico. A este paciente le falta de todo, le falta plasma,
crioprecipitado, plaquetas, glóbulos rojos y obviamente un antifibrinolítico como el ácido tranexámico. El paciente sale a fase 2, a la unidad de paciente crítico, donde le hacemos un segundo ROTEM después de haberle administrado todos los hemoderivados que necesitaba. Y este es el segundo ROTEM de nuestro paciente, donde tenemos objetivada que la coagulopatía está resuelta. El paciente se encuentra sin drogas vasoactivas, bien perfundido, sin coagulopatía, sin acidosis. Entonces, ¿qué nos queda con este paciente? Volver a una segunda cirugía a restablecer el flujo de la extremidad, y es así como en un lapso de 6 horas con parámetro objetivo nosotros pasamos de un CHAN a un bypass en la extremidad, eso asociado a una prueba viscoelástica para objetivarlo. O este segundo caso clínico donde vemos una herida por arma de fuego abdominal, ya el paciente llegó inestable hemodinámicamente, el paciente ingresa a pabellón en forma urgente, donde lo que encontramos es una gran lesión en la aorta a nivel del tronco celíaco, que lo vemos ahí, y si se fijan el ROTEM de nuestro paciente también es una hiperfibrinolisis muy precoz. O sea, con esto les quiero decir de que además del pH, de la temperatura, tenemos un parámetro objetivo para medir la coagulopatía asociada al trauma, en este caso una herida por arma de fuego en la aorta a nivel del tronco celíaco. Como conclusión, la hemorragia representa actualmente, es la primera causa evitable de muerte ya dentro de los pacientes que nosotros recibimos en la unidad de reanimación. La coagulopatía asociada al trauma tenemos la capacidad de revertirla desde el momento que llega nuestro paciente, o sea, no hay que tardar en ir a tratar esa coagulopatía, ¿ya? Y el cirujano es el que tiene que comandar la reanimación del paciente que sangra. Si está bien, el apoyo, hay un apoyo del anestesista dentro de quirófano, el cirujano es el que comanda la reanimación por las pérdidas y obviamente con un parámetro objetivo que es la tromboelastometría. Entonces, no tenemos que llegar a este punto que está descrito por el doctor Moore, que no sabemos si es que el paciente sangra porque está falleciendo o el paciente está falleciendo porque sangra. Cuando llegamos a ese punto de no saber de tal coagulopatía, donde sangra las mucosas, sangra todo, ya estamos muy tarde en la reanimación hemostática de ese paciente. Bueno, una vez más, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los amigos de Paraguay.